El metanol, también conocido como alcohol metílico, es el alcohol más simple y muy venenoso. Se utiliza como combustible en autos de carrera y es un posible reemplazo de la gasolina, si no fuera tan venenoso. El metanol se puede fabricar combinando monóxido de carbono gaseoso e hidrógeno. Supongamos que 68.5 kilogramos de monóxido de carbono reaccionan con 8.60 kilogramos de hidrógeno. Nos piden calcular el rendimiento teórico del metanol si se producen 3.57 por 10 elevado a la 4 gramos de metanol. ¿Cuál es el rendimiento porcentual del metanol? Entonces, este ejercicio se divide en dos conceptos clave, o los involucra. Primero, identificar el reactivo limitante. Luego, usar el reactivo limitante para calcular la cantidad de producto teórico. Y con eso podemos calcular el rendimiento porcentual utilizando la cantidad de producto que se generó realmente. Lo que necesitamos es proponer la ecuación química balanceada sin importar el tipo de procedimiento con el que resolvamos la parte final. Es decir, debemos proponer la ecuación química y balancearla, y eso se hace independientemente de que hagamos esto por factor de conversión o por teoremas. Establecido esto, entonces tenemos que es dióxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso lo que produce el metanol. Ajá, no nos dicen nada más que involucre esta reacción, así que ejecutemos el balance. 4 hidrógenos están saliendo, necesito 4 hidrógenos entrando, un oxígeno que entra, uno que sale, un carbono que entra, un carbono que sale, entonces ya tenemos el balance. Lo que sigue es determinar las masas molares de las sustancias involucradas, que en este caso son todas. Entonces, para el monóxido sería 16 más 12, 28.01 gramos sobre mol. Para el hidrógeno sería 2.02 gramos sobre mol. Para el metanol tendríamos 12.01 más 16 más 4 por 1.01. El resultado es de 31.05 gramos sobre mol. Ya tenemos las masas molares de las sustancias involucradas y ya tenemos la ecuación química. En este punto ya podemos escoger el método para resolver esta estequiometría y vamos a comenzar con la técnica clásica de factores de conversión. En este caso, lo que haremos es calcular la masa de producto clave generada a partir de cada uno de los reactivos involucrados. Comencemos con los 68.5 kilogramos del monóxido de carbono. Kilogramos de monóxido divide, kilomoles de monóxido multiplica. En este cociente teórico, el kilomol lleva la unidad teórica. Y los kilogramos presentes en un kilomol corresponden a la masa molar, 28.01. En el siguiente ratio tendremos desde kilomoles del monóxido a kilomoles del metanol. Los números estequiométricos son 1 y 1 en estos casos, así que continuamos. En el siguiente tendremos desde kilomoles de metanol a kilogramos de metanol. En este caso, el kilomol lleva la unidad teórica y los kilogramos en un kilomol corresponden a la masa molar, 31.05. En este punto ya podemos hacer el análisis dimensional. Kilogramo que multiplica y divide, kilomol que multiplica y divide, kilomol que multiplica y divide se cancela. El resultado son kilogramos de metanol. Y operamos esta aritmética. 68.5 por 31.05 sobre 28.01. El resultado a tres significativas es 75.9. Muy bien, entonces ya sabemos que con monóxido se producirían 75.9 kilogramos de metanol. Ahora miremos cuánto se produciría empleando el otro reactivo. Con el otro reactivo iniciamos también con el dato dado, que en este caso es 8.6 de dihidrógeno. En el primer factor de conversión vamos de kilogramos a kilomoles. El kilomol lleva la unidad teórica y los kilogramos en un kilomol son la masa molar, en este caso 2.02. En el siguiente factor de conversión iremos desde kilomoles del hidrógeno a kilomoles del metanol. El número estequiométrico del metanol es un 1
y el número estequiométrico del dihidrógeno es un 2. En el siguiente factor de conversión iremos desde kilomoles del metanol a kilogramos del metanol, factor de conversión que es el mismo que en el ejercicio anterior. Dicho esto, el análisis dimensional es el mismo y por lo tanto se ofrece en kilogramos de metanol y operamos esta aritmética, que sería 8.6 por 31.5 sobre abre paréntesis 2.02 por 2. El resultado a 3 cifras significativas es de 67.1. Entonces, con hidrógeno se produce menos y por lo tanto él es el reactivo limitante y por lo tanto la masa realmente producida es la del reactivo limitante. Entonces, esto es la masa teórica que se produce. Ese sería el rendimiento teórico del metanol. Una vez que conocemos el rendimiento teórico, lo que vamos a hacer es determinar su rendimiento porcentual, relativo. En el lenguaje de los factores de conversión, eso se escribe de la siguiente manera. La masa experimental del metanol multiplicando sobre la masa teórica dividiendo. Como las unidades no concuerdan, agregamos un factor de conversión para corregir las unidades. Quería bueno, podemos hacerla por ambas rutas. Digamos que kilogramos teóricos a gramos teóricos. Un kilogramo teórico lleva la unidad porque es más grande y los gramos teóricos en un kilogramo son 1000 o 10 elevado a la 3. En este punto ya tendríamos el ratio de masa experimental a teórica, pero eso solo me da el rendimiento relativo a secas y lo necesito en porcentual. Así que escribo un factor de conversión más, que iría desde 100 gramos del metanol a 100 gramos del metanol, pero en letras. De esa manera obtenemos el siguiente análisis dimensional. Kilogramos teóricos que dividen, kilogramos teóricos que multiplican. Gramos teóricos que dividen, gramos teóricos que multiplican, se cancelan. El resultado se expresa en gramos experimentales en cada 100 gramos teóricos, que es la forma en que se expresa el porcentaje empleando el lenguaje del factor de conversión. Dicho esto, es simplemente operar esa aritmética. Sería 3.57 por 10 elevado a la 4 por 100, muevo a la derecha primero, por 100 sobre, abre paréntesis, 67.1 por 10 elevado a la 3. El resultado a 3 cifras significativas es del 53.2, lo que sería 53.2%. Y con eso se resuelve el segundo punto de este escenario empleando el lenguaje de los factores de conversión puro. Ahora miremos cómo se resuelve esto por técnicas algebraicas. Lo primero es identificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Para ello calculamos la cantidad de reacción esperada para cada reactante, que será igual a la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Como en este caso no me están dando la cantidad de sustancia sino la masa, sustituyo cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre la masa molar. Y este cálculo hay que hacerlo 2 veces para los dos reactantes. Para el primer reactivo tendremos lo siguiente. Su identidad es el monóxido de carbono. Su masa dada 68.5 kilogramos. Su número estequiométrico es un 1. Su masa molar es 28.01 gramos sobre mol o kilogramo sobre kilomol. En el análisis dimensional podemos decir que los kilogramos se cancelan y kilomol que divide una división en realidad está multiplicando. Y kilomol es unidad de cantidad de reacción. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos esa aritmética. 68.5 sobre 28.01. El resultado, 2.438. Lo anotamos con una cifra significativa de más porque ese es un cálculo intermedio. Son los resultados concretos de las preguntas los que ofrecemos a las cifras significativas correctas. Ahora
vamos con la segunda cantidad de reacción, que corresponde al hidrógeno. La masa dada de hidrógeno en este caso es 8.60, también en kilogramos. El número estequiométrico del hidrógeno es un 2 y su masa molar es 2.02 en unidades de gramos sobre mol o kilogramos sobre kilomol. Los kilogramos se cancelan y esto se expresa en kilomoles. Y operamos esta aritmética. 8.6 divide, abre paréntesis, 2 por 2.02. El resultado es de 2.129. Entonces, con esto podemos decir que se impulsa menos reacción con hidrógeno que con el monóxido de carbono. Y como con el hidrógeno se impulsa menos reacción, será el reactivo limitante. Identificado el reactivo limitante, vamos a calcular el rendimiento teórico de metanol, que es otra forma de decir que calculemos la masa del metanol generada. Entonces tendremos la masa del producto clave, que será igual a la masa molar multiplicada por el número estequiométrico multiplicado a su vez por la cantidad de reacción que realmente se dio. La cantidad de reacción que realmente se dio es igual a la cantidad de reacción esperada del reactivo limitante. Así que comenzamos a sustituir. La identidad del producto clave es el metanol. La masa molar del metanol es 31.05 gramos sobre mol o kilogramos sobre kilomol. El número estequiométrico es un 1 y la cantidad de reacción es la del reactivo limitante, es decir, 2.129 kilomol. Kilomol que multiplica y divide se cancela y ofrecemos el resultado en kilogramos, que es una unidad de masa aceptable, por lo tanto dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética ahora sí a las tres cifras significativas, 31.05 por 2.129, el resultado es de 66.1 kilogramos. Si comparo la masa que obtuve por la otra técnica, observo que hubo una discrepancia. Probablemente hubo un error de digitación, así que voy a volver a corroborar este cálculo, lo cual me haría recalcular el porcentaje por el método de factores de conversión. Pero entonces primero terminemos por la técnica de teoremas de álgebra para revisar dónde estuvo la situación. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora vamos a calcular el rendimiento teórico, porcentual. En este caso, el rendimiento es igual al cociente entre la masa experimental del producto sobre la masa teórica del producto. Entonces tendremos lo siguiente. La masa experimental del producto fue 3.57 por 10 elevado a la 4. Y la masa teórica o rendimiento teórico 66.1 kilogramos. En este caso no cancelé las unidades de inmediato porque no están dadas en la misma unidad, aunque sean el mismo parámetro. Lo que voy a hacer es separar el 10 a la 4 en 10 a la 1 multiplicado por 10 a la 3. Y 10 a la 3 es igual a kilo. Por lo tanto, los kilogramos ya se cancelan y puedo operar esta aritmética. Entonces sería 3.57 por 10 sobre 66.1. El resultado es de 0.540. Convertimos a la forma porcentual moviendo el punto o coma decimal dos posiciones a la derecha, 1 y 2, y expresamos el resultado en porcentaje. Entonces, en este caso, hubo discrepancias entre las dos técnicas, así que lo que voy a hacer es repasar el cálculo de factores de conversión, porque probablemente o cometí un error de digitación o cometí un error de escritura. Dicho esto, sería 8.6 por 31.05 sobre, abre paréntesis, 2.02 por 2. El resultado es de 66.1. Entonces fue error de escritura. Y entonces esto sería 66.1 en este cálculo. Y al recalcular tendríamos 3.57 por 10 elevado a la 4. A la derecha por 100 sobre, abre paréntesis, 66.1 por 10 elevado a la 3 y el resultado es de 54.00. Con lo cual ya obtenemos los resultados correctos
en ambas técnicas, o al menos congruentes. El rendimiento teórico o la masa teórica esperada del producto es 66.1 kilogramos por ambas técnicas, y el rendimiento teórico porcentual relativo es del 54% en ambas técnicas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de rendimiento de la reacción y reactivo limitante. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.